el mejor programa de opinión, análisis sin comparación, punto de vista en cada rincón, lleva la comunicación, diálogo de altura sin parar, opinión que no vas a olvidar. ¿Qué tal, ecuatorianos? Gracias por acompañarnos, gracias por estar en sintonía. Queremos recordarles que estamos siendo retransmitidos por diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Una cadena de medios de comunicación que cada tarde se reúnen para amplificar la señal de punto de vista. Me indican cómo estamos bien. Estamos bien, producción, todo está perfecto. Efectivamente, todo está bien. Ya está con nosotros el doctor Marcos Hacho acá presente. Antes de decirles cuáles son los medios de comunicación que nos retransmiten, que nos permiten llegar hasta cada uno de sus hogares en diferentes partes del Ecuador. Sol TV, canal 84, nos permite llegar hasta las provincias de Cotopaxi y de Tungurahua. Canal 84 de Sol TV por el sistema TV Cable. A través del canal 45, Sol TV nos permite llegar a la provincia de Los Ríos. Esto es por el sistema TV Plus. De ahí viene una cadena de medios digitales que nos retransmiten: Global TV, Café RTV en la ciudad de Machala, El Profe TV en la zona norte de la provincia de Santa Elena, Bairito Barrio Noticias, la página oficial de Punto de Vista, Spondylus TV, Toledito TV Noticias, Visión Informativa Ecuador Santa Elena, el medio de comunicación Más TV también nos amplifica. Queremos agradecer especialmente a Radio Salinas, que nos permite llegar a toda la provincia de Santa Elena, Guayas y Manabí, y una de las emisoras más importantes de la ciudad de Guayaquil, como es Radio I-99, nos permite llegar hasta la Perla del Pacífico. En la zona norte del Ecuador, Radio El Sol nos permite llegar hasta la provincia de Cotopaxi, toda la provincia de Cotopaxi, parte de la provincia de Tungurahua. Bien, recorremos más de 5 o 6 millones de personas, es la cobertura con la que estamos teniendo. Muchísimo más, solo en Guayaquil tenemos más de 3 millones de personas de cobertura. Imagínense ustedes a través de la potente señal de Radio I-99. Queremos agradecer la presencia del doctor Marcos Hacho, que se encuentra acá. Estimado doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a Fernando Muñoz, buenas tardes a quienes nos dispensan con la sintonía a través de Radio Salinas y lo observan por las diversas plataformas sociales. Esto es Punto de Vista, un espacio de opinión. Indicarles que este es el último programa del año 2025. El día de hoy, pues, cerramos nuestra temporada 2025, retomamos el 5 de enero del año 2026, si es que Dios lo permite, si es que así es. Ustedes saben el momento en el que estamos viviendo ahora. Nos llegamos a nuestra casa, no sabemos si vamos a estar con vida. De hecho, hasta dentro de la casa mismo ya no se está seguro. Entonces, pero sin embargo, pues queremos anunciarle que este es el último programa del año. Y retomamos el 5 de diciembre, que es el primer día hábil, así sería, ¿no? Si producción me corrige, por favor. 5 de diciembre de... 6 de enero, perdón, 5 de enero, sí, está bien. 5 de enero del año 2026. Ahí retomamos nuevamente. Tomamos estos días para ir planificando, pues viene familia, ya saben que somos una provincia eminentemente turística y muchos también tendrán que viajar. No sé, doctor Marcos Hacho, se va, se queda, va a pasar las fiestas allá, acá, cuál va a ser su rutina, pero es necesario tener estos días para poder organizarnos con nuestro tiempo, estimado doctor Marcos Hacho. Efectivamente, Punto de Vista se va por un periodo de reposo, de meditación y aprovechar el descanso en familia. Ya mismo tenemos pues las Navidades, unos días más se acaba el año y estaremos inaugurando el 1 de enero con nuevos bríos, con nuevas esperanzas. En lo personal, Fernando, Navidad, tú sabes, tanto la familia ecuatoriana por tradición, nos reuniremos de familia con mis hijos, con un abrazo, con un te amo y con el deseo para todos quienes hemos tenido la oportunidad de rodearnos en este año que va a vencer, la dedicatoria de mucha felicidad y éxitos. Asimismo, al terminar o finalizar el año 2025, un 31 de diciembre,
tendremos la oportunidad de quemar esas malas energías del año que fenece en reunión asimismo de familia, de amigos y siempre con la esperanza de prosperidad. Es lo que deseamos, te deseo a ti, Fernando, a la familia, a quienes nos dispensan con la sintonía a través de Radio Salinas. Lo mejor para todos. Muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias. Este programa me ha dado la oportunidad de conocer el extraordinario ser humano que eres, la maravillosa persona, la maravillosa familia que tienes, una esposa maravillosa, hermosa, por fuera y por dentro, ¿no? De esos seres humanos que te dan confianza, que te extienden la mano. Qué linda familia. Tu niño maravilloso y por supuesto, ¿no? Entonces imagínense. Hachito, que lo queremos tanto. Entonces, qué bendecidos que somos. Vamos haciendo un resumen de lo que ha sido este año 2025, porque las noticias no han sido buenas en un país que se hunde en tragedia, que se tiñe de sangre, en un país que está en violencia, un gobierno desesperado por hacer de todo para cambiar esta realidad. Vinimos desde un periodo electoral, porque así empezó el año 2025, empezamos prácticamente en un periodo electoral. En febrero ya estuvimos en las urnas eligiendo al presidente de la República, luego de una intensa campaña política en donde el correísmo, gracias a Dios, fue derrotado, ¿no? Este grupo delincuencial, como lo llamó en algún momento el profesor Escala, aquí en este medio de comunicación, fue derrotado y no se le permitió llegar al poder. Luego pues vino la segunda vuelta electoral en el mes de abril, y el mes de mayo pues ya la posesión presidencial de Daniel Noboa, ya para un periodo completo, ahora sí ya para un periodo completo. Ahí se esperaron cambios, vinieron problemas, todavía quedaba el rezago de los apagones, vino el problema de Progen, vinieron algunas situaciones en las que el gobierno de a poco fue en unas partes ganando popularidad, en otras perdiéndola. Ha sido un subir y bajar. Los indicadores de popularidad del presidente de la República en algunos casos se han disparado, en otros casos se han venido abajo. Entonces, todo esto hemos tenido este año 2025, que ha sido harto difícil de gobernar en un Ecuador que está totalmente convulsionado, querido Marco. Sí, efectivamente, una de las falencias que el Ecuador no de ahora, no es prioridad del año 2025. La principal falencia que viene arrastrando, entiendo yo, desde cuando volvimos a la democracia con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera, superando varios problemas de dictadura en el Ecuador, es la gobernabilidad. Esta palabrita implica mucho, la gobernabilidad. Muchos jalan, como se dice comúnmente, el agua hacia su molino. Cada movimiento, cada organización política busca réditos electorales, réditos económicos para sí y para sus líderes. Cuando el gobierno, la gobernabilidad, debe enfocar que todas las aguas, todos los caminos conduzcan a elevar al Ecuador del nivel en el que se encuentra a otro superior, a otro nivel donde los ecuatorianos podamos alcanzar la plenitud del ejercicio democrático. Sin embargo, como bien Fernando Muñoz Márquez en su momento del discurso, del análisis, siempre lo ha dicho y lo repito, cada político le pone el pie para que el gobierno caiga en esa trampa, revuelque, quede mal y sobre ese polvo que deja el escándalo resurjan otros intereses políticos. Y de esa manera vendrá otro político que te ponga la tranquita, te ponga el pie y sigas cayendo. Esa es la falta de gobernabilidad. Cuando en teoría todos deberíamos unir el hombro para salir juntos adelante. Aquí no se trata solamente de que yo prospero, yo me hago rico, yo capto el gobierno, yo pasé a la historia y el resto que siga tal como es. La política es el arte de gobernar y eso nos hizo mucha falta ahora en el año 2025.
Correcto, y arranca el año 2025 con una campaña electoral intensa, una campaña electoral que ya se venía desde meses anterior debatiendo en los diferentes medios de comunicación, en los barrios, en las esquinas. Era el momento de ponerse a prueba de un Ecuador en el que veíamos en estas nuevas elecciones la posibilidad de cambiar de rumbo, la posibilidad de mantenernos, el péndulo político se quería hacer presente, este cambio de derecha a izquierda. Veníamos de un gobierno, de un presidente que representaba a la derecha en un país donde una gran mayoría, donde una gran parte de la población añoraba a la izquierda. Todavía el nombre de Rafael Correa se hacía estremecer, todavía el nombre del presidente y de su partido político, Rafael Correa, tomaba fuerza en cada una de las esquinas del Ecuador. Y así transcurrió todo el mes de diciembre, hasta que llegó el día 9 de febrero, donde fueron las elecciones y sale a la luz que definitivamente el pueblo ecuatoriano parece que de a poco se va olvidando de aquel presidente dadivoso, de aquel presidente que desfilfarró el recurso del Estado en obras, en mega obras, muchas de ellas con sobreprecio, muchas de ellas mal construidas, y sucumbió, y en el recuerdo de la ciudadanía se iba difuminando ya con muchísima velocidad el recuerdo de este presidente, y el Ecuador miraba hacia un nuevo destino político que era la derecha, personificada en un joven que en un debate presidencial pudo mantenerse firme sin gritar, pero se hizo escuchar, más de los que gritaron pensando que así su voz iba a llegar más lejos. Se encontraron con un joven que no gritaba y no necesitó gritar para que se le escuche en todos los rincones de la patria. Así es como llega en el mes de abril, el presidente Daniel Noboa vuelve a ganar la segunda vuelta electoral y en el mes de mayo, el 24 de mayo, se posesiona ya ahora sí como presidente constitucional de la República del Ecuador, querido Marco, en una cronología de los 4 primeros meses que vivió el Ecuador de una intensa campaña electoral. Antes de entrar a esa cronología que ha hecho referencia Fernando Muñoz, es de resaltar que punto de vista ahora, hoy 19 de diciembre de 2025, es el último programa del año. Pero punto de vista nace a partir del 25 de marzo del 2024. Ojo, 25 de marzo de 2024. Al año de estar en la opinión pública a través de este medio de comunicación, es donde vivíamos ese calor político, tanto de campaña como de elecciones. Efectivamente, el presidente ganó un 23 de febrero la presidencia. Marzo, abril, era el cabildeo político para efectos de organización de un poder, hasta mayo que tomó posesión del mismo. Ahora sí, como bien lo dice, para un periodo completo, un periodo presidencial, un periodo democrático. Entonces, punto de vista no nace a partir de la elección ni la designación de políticos. Viene arrastrando un año más, ganando madurez política para efectos de poder opinar con probidad y solvencia. Así es, efectivamente, ya nos ayudan, por favor, por parte de producción, puesto que ya como les decíamos, en el mes de enero del 2025 inicia la campaña electoral. Oficialmente, Marco, se da inicio de la campaña electoral el 5 de enero. ¿No? Vea usted, el 5 de enero el Consejo Nacional Electoral, dentro de su calendario, establece la fecha 5 de enero como punto de partida, día de inicio de campaña electoral. Y ahí fue en donde, pues, el Ecuador completo, el Ecuador entero, entró a un debate por el tema de las elecciones. Aparte de eso, en enero se registró cifras históricas de homicidios en el Ecuador, siendo uno de los meses más violentos en años recientes, según datos oficiales, mi querido Marco. Significa que el gobernante que ahora está en el poder ya sabía a qué se mete, ya sabía qué es o cuál es la prioridad del ecuatoriano en su momento.
Si el 5 de febrero el Consejo Nacional Electoral arrancó con el proceso electoral y luego vinieron los postulantes, los candidatos, el debate presidencial, todos sabían que el principal mal del Ecuador es la criminalidad. Todos, yo recuerdo el debate presidencial, ofrecieron dar solución inmediatamente a este mal, a este cáncer de la delincuencia. Sin embargo, existieron factores endógenos, ¿sí?, que no han permitido contravenir este mal. No han permitido. Se ve todos los días, se ve al ministro de gobierno, por decir, estar en pantalla indicando los operativos que está realizando el gobierno. Aún sobre estos operativos, sobre este combate cara a cara, discúlpame que grafique, de puño a puño que se vienen dando las fuerzas del orden con la delincuencia, a mi modo de ver y sin necesidad de ser estudioso ni analista de los casos, pero este combate puño a puño parece que nos está ganando la delincuencia. Correcto, el 13 de marzo, ya llegamos al mes de marzo, estimado doctor Marcos Hacho, el 13 de marzo se da un hecho terriblemente perjudicial, sobre todo en la economía ecuatoriana. Más de 25.000 barriles de petróleo se derraman en uno de los accidentes ambientales, uno de los terribles sucesos ambientales gravísimos, uno de los más graves en los últimos años en el Ecuador, que afecta playas en Esmeraldas con impactos ambientales graves. Imagínense, aparte de eso, la controversia en el manejo de la situación, las acusaciones, unas por parte del oficialismo, otras por parte de la oposición, y en medio de este cruce de acusaciones, el petróleo seguía derramándose, afectando manglares y afectando y alterando el ecosistema. Es de aclarar que para el mes de marzo de 2025, el presidente ya dejó de ser candidato a presidente, ya preparaba su equipo de gobierno, pues en mayo, un mes y medio posterior, tomaba posesión del cargo para el ejercicio presidencial. Entonces, la única justificación que a eso se dio era o el boicot o un accidente de la naturaleza. Se superó este problema. Yo recuerdo cuando se derramó el petróleo, ríos enteros en Esmeraldas se contaminaron. Hubo la asistencia del gobierno, se logró rescatar nuevamente estos ríos en base a técnicas de depuración que el equipo especializado en petróleos lo pueden utilizar. Se recuperaron estos ríos, se devolvió a la naturaleza el caudal que corresponde, y en mayo el gobierno inició su primer día de gobierno para un periodo completo. Correcto, para el mes de mayo del 2025, luego de la campaña electoral, de la intensa campaña electoral vivida en el mes de abril, en el cual pues resulta ganador el presidente Daniel Noboa, para el mes de mayo, ya sintiéndose presidente, ya siendo presidente electo, ya en calidad de presidente electo, llegamos hasta el 9 de mayo, en donde se da un hecho de sangre terriblemente grande. Una emboscada en el Alto Punino con grupos armados ilegales dejó varios militares muertos, reflejando la violencia en las zonas amazónicas. ¿Recuerdan ustedes la muerte de los soldados en el Alto Punino? Un hecho que destapó el debate incluso a nivel internacional sobre todos los actos de violencia que está viviendo el Ecuador, sobre toda la inseguridad en la que está viviendo este país. Así llegamos al famoso y triste 9 de mayo, en donde la emboscada en el Alto Punino deja varios militares asesinados, varios militares muertos, estimado doctor Hacho. Pero es de resaltar esta noticia que se hace referencia. El 9 de mayo, 9 de mayo hubo la emboscada a una patrulla militar que resguardaba la frontera. Resaltemos lo siguiente. Aparentemente era una emboscada de grupos beligerantes que tenían control
por el narcotráfico y la minería ilegal. Esta noticia muy dolorosa obligó a que los altos mandos de la milicia en el Ecuador prometan hacer justicia. Ordenaron barrer con este tipo de delincuencia en la frontera. Pero no sabíamos, Fernando y amigos, que esta emboscada que sufrieron los militares era apenas la punta del iceberg de lo que realmente fue. Meses posteriores, y como estamos analizando en forma cronológica, vamos a llegar más adelante al punto en donde se combatió y se descubrió al grupo denominado Combatientes de la Frontera, que ellos eran los responsables de haber asesinado, no sé, no recuerdo si fueron 11 o 13 militares que fueron emboscados. Perdón. Y estos señores, Combatientes de la Frontera, era un grupo armado, era un cuartel, era un ejército de delincuentes que estaban unidos entre disidentes de las FARC de Colombia con grupos económicos interesados del Ecuador, a tal punto que cuando cayó los Combatientes de la Frontera, cayeron verdaderas empresas que estaban ubicadas en Santo Domingo de los Colorados, en Quevedo, en Guayaquil y otras zonas del Ecuador. Tanto así que inclusive, no sé si recuerdes, hasta como una anécdota podríamos decirlo, incautaron 1.500 cerdos en una de las fincas y que el gobierno ofreció regalar a quienes necesitaban. Pero con este operativo, el Ecuador dio un golpe certero al crimen organizado. Correcto, efectivamente, para el 9 de mayo de este año que está feneciendo, las Fuerzas Armadas emiten un boletín de prensa y dicen: el ejército ecuatoriano ha perdido a 11 valerosos soldados quienes cumplían operaciones contra la minería ilegal en el sector del Alto Punino y que fueron emboscados por un grupo ilegal llamado GIA, denominado Comandos de la Frontera. Lamentamos informar el fallecimiento del teniente José Luis Isa Sánchez, teniente Jorge Alexander Andrade Bastidas, sargento segundo Héctor Marcelo Mullo Bravo, cabo primero Walter William Andrango Toapanta, cabo segundo Diego Orlando Lomas Ramírez, cabo segundo Víctor Adrián Vera Minga, cabo segundo Anthony Brian González Canchín, cabo segundo Danilo Javier Caiza Torres, cabo segundo Jefferson Iván Alvarado Cerda, cabo segundo Yorbi David Vega Jiménez, soldado Marlon Rodríguez Guamuchín Raizango. Estos fueron los 11 valerosos militares que perdieron cobardemente la vida ante un hecho cobarde acaecido en el Alto Punino, en el cual el día 9 de mayo las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el ejército ecuatoriano emite este boletín de prensa informando la muerte de sus soldados y termina el comunicado poniendo paz en la tumba de nuestros soldados que ofrendaron su vida en el cumplimiento de sus deberes. Pero antes de cambiar la cronología, antes de ir avanzando con el orden cronológico, es de aclarar que este caso, que esta emboscada que sufrieron estos militares cuyo nombre se ha dado lectura, y como ya se dijo, en meses posteriores cayó ya esta verdadera banda de combatientes de la frontera, debemos también reconocer dolorosamente que estos 11 soldados, 11 héroes ecuatorianos, fueron objeto de una emboscada, pero no porque los combatientes de la frontera son adivinos. Hubo filtración de información sensible desde las filas ecuatorianas que trascendió a estos señores diciendo: hey, cuídense que va una patrulla. Y no es que se fueron a esconder, les esperaron con bala y los mataron. Los responsables fueron ecuatorianos, soldados, hermanos militares de quienes fueron vilmente asesinados. Henry Delgado. Eso quedará registrado en la historia del Ecuador.
Henry Delgado, comandante general del ejército en aquella época, decía que no descarta la filtración de información reservada, considerando que esta fue una operación de apoyo a la ARCOM. Las Fuerzas Armadas investigan una posible filtración de información reservada que terminó en la masacre de 11 agentes. La operación que terminó en el crimen múltiple fue organizada por el ejército y la ARCOM. Para la última semana de abril del 2025, las Fuerzas Armadas ecuatorianas tenían planificado un operativo en contra de la minería ilegal en Orellana, específicamente en la cuenca del río Punino, donde en los últimos 2 años la explotación ilegal de oro ilegal que se ha multiplicado asociado a grupos armados organizados. Sin embargo, por pedido de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, el operativo se canceló. La acción militar en apoyo al apartado estatal de control se definió nuevamente para el día viernes 9 de mayo del 2025. Equipos militares partieron del fuerte militar Napo en Orellana. El objetivo era tomar el control de 4 puntos específicos de minería ilegal en el sector conocido como Alto Punino, que se caracteriza por un terreno agreste al que solo se puede acceder en helicóptero. De esta manera mueren 11 militares ecuatorianos. Muchas gracias, Fernando, por reforzar la idea que había dicho. De lo que recuerdo, se denunció que hubo filtración de información y efectivamente posteriormente, ya se encontraron a los responsables y entiendo están siendo procesados. Qué pena que dentro de nuestras mismas Fuerzas Armadas haya traidores, no al amigo, no al compañero, traición a la patria, con un desenlace fatal de héroes ecuatorianos. Uniformados fueron emboscados. Una de las patrullas militares conformadas por 25 efectivos llegó al punto asignado, tomó posesión del mismo y avanzó para acordonar la zona y destruir 4 maquinarias que eran utilizadas para la minería ilegal, pero tras avanzar unos pocos metros fueron emboscados con un ataque militar conocido como L. Grupos armados salieron de una edificación que ahora se presume que era un centro de operaciones de la narcoguerrilla de los comandos de la frontera y empezaron a disparar con fusiles de alto calibre y lanzagranadas de fusil. Cuando los militares trataron de retroceder para repeler el fuego enemigo, otro grupo de ilegales armados apareció por detrás y los masacró. De los 22 agentes que conformaban este equipo, 11 murieron casi de contado. Vea usted, así fue la tragedia del Alto Punino en el mes. Estamos recordando lo que pasó mes a mes en el año 2025. Recordando lo que pasó, luego veremos el desenlace. Todos estos responsables parece que también fueron ya objeto o de procesamientos judiciales o de cruce de balas que lograron acribillar o eliminar a estos delincuentes que no solamente perdieron la vida, perdieron los bienes que han venido acumulando en diversas provincias del Ecuador. Correcto, efectivamente, el mes de mayo sin duda alguna trajo mucha actividad. Esto ocurría en el ámbito delincuencial, pero en el ámbito político se posesionaba el presidente de la República en un discurso que sorprendió a todos. 2 discursos que marcaron la diferencia: el discurso del presidente de la Asamblea Nacional en su posesión y el discurso del presidente de la República. Un hombre al que se le había escuchado muy poco hablar y mucho actuar. La ciudadanía y el pueblo ecuatoriano se había acostumbrado a un presidente de muy poca labia, de muy pocas palabras, de un discurso muy corto. En su posesión, en su primera posesión, cuando le tocó terminar el periodo de Guillermo Lasso, el primer discurso, Marco, si no me equivoco, duró 7 minutos. 7 minutos. Quizás sea el discurso presidencial más corto en la historia de las posiciones presidenciales del Ecuador. Efectivamente, nos encontramos frente a un fenómeno político que no necesitó mover las masas, no necesitó con un discurso de barricada, con un discurso de trinchera, simplemente necesitó de un podio en el debate político y creo con 2, 3 frases cautivó al electorado, sin gritar, sin exagerar, sin hacer ademanes al momento de expresar su idea, simplemente propuso
eliminar la corrupción, eliminar la delincuencia y corregir las fuentes energéticas en el Ecuador. Cautivó ese voto en el debate presidencial, pasaron a segunda vuelta al balotaje y ya en el balotaje nace un segundo fenómeno. Si no voto por el grupo que tanto daño ha hecho al Ecuador, no tengo por quién más votar. Consecuentemente, obligatoriamente y en contra de la voluntad del votante, se tuvo que votar por el contrincante, que no podemos decir que era el menos malo. Simplemente votar en contra de quien hizo daño al Ecuador y cuyas consecuencias ahora, 19 de diciembre de 2025, aún seguimos pagando esas consecuencias. Por ejemplo, lo que se dijo el día de ayer, gracias a este grupo organizado, en la Constitución ecuatoriana existe la ciudadanía universal, lo que permitió que vengan albaneses, vengan europeos, vengan turcos, pero no a invertir, vengan a hacer del Ecuador la central para poder exportar al mundo entero el veneno de la sociedad, la droga. Entonces, votar frente a quien nos hizo daño, había que escoger votar por quien, aunque no me guste, pero es el mal menor. Correcto. El discurso de posesión del presidente Daniel Noboa para el año 2025 marcó un giro en su forma de comunicarse con el país. Esta vez no fue una intervención fría ni distante. Al contrario, el presidente logró articular los tres elementos esenciales de un discurso persuasivo: credibilidad, emoción y argumento. De esta forma se presentó como alguien que entiende el momento difícil que atraviesa el Ecuador y que quiere seguir liderando con determinación. Vamos a escuchar parte del discurso, un pequeño resumen del discurso presidencial en la posesión de Daniel Noboa. Adelante, producción. Queridos ecuatorianos, les comparto una de las meditaciones de Marco Aurelio que ha definido el rumbo de mi vida. No te disgustes, ni desfallezcas, ni te impacientes, si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas y ama aquello a lo que de nuevo encamina tus pasos. No siempre saldrá todo como queremos. Habrá días en que el cansancio pese, en que nos equivoquemos, en que sintamos que retrocedemos. Pero rendirse no es una opción. Cuando perdamos el rumbo, volvamos a empezar. Encarnamos una nueva forma de liderazgo, de hacer las cosas diferentes, de golpear 1000 veces con tal de lograr nuestros objetivos. No creemos en la comodidad, no venimos a heredar moldes viejos ni a maquillar errores. Venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir lo que nadie se atrevió. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido. Y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro. Tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros. Muchas gracias. La seguridad fue uno de los puntos más fuertes de su mensaje. Recordó que el año pasado le declaramos la guerra a todas las mafias que pretendían reclamar este país como suyo. Esta frase reafirma que su gobierno no cederá ante el miedo ni la violencia. Además, habló del papel de las Fuerzas Armadas y de la policía y reforzó su respaldo a quienes combaten en el frente más complejo del país, la seguridad ciudadana. El discurso de Noboa fue también una declaración de fe en el ciudadano común. Este país es de los ecuatorianos que se levantan todas las mañanas de manera honrada por su familia. Y ahora le digo al presidente de la República como
parte de su discurso, cuando perdamos el rumbo, volvamos a empezar. Señor presidente, si perdemos la consulta popular, volvamos a empezar. Si perdemos en las urnas, volvamos a empezar. Pero este Ecuador no se puede detener. Este Ecuador tiene que seguir adelante, estimado doctor Marcos Hacho. El presidente de la República, en el discurso que acabamos de revisar, ha dicho una frase bien elocuente que me permito resaltarlo. Venimos a romper ciclos. Una frase compuesta de 3 palabras. Y efectivamente, el discurso presidencial de 7 minutos, rompió el ciclo al que los ecuatorianos estamos acostumbrados. Algún presidente al momento de su posesión hablaba de las armonías del presidente, de las armonías del Ecuador, lo que queremos alcanzar, lo que dejamos atrás y lo que tenemos al lado. Un discurso de 1:30. El que menos habló parece que habló 1:15 en posesión. Pero venir a escuchar un discurso de 7 minutos es el primer ciclo que hemos roto. Luego, ya en el ejercicio del poder, hemos visto a un presidente que, lejos de gritar o salir a un balcón a justificar de sus fracasos, si así fuese el término, ha optado por el silencio y contestar esa inquietud con hechos. Por ejemplo, una vez que fracasó en la consulta popular, el presidente se limitó a enviar al presidente de la Asamblea Nacional a una de sus ministras que dé una explicación de 2 minutos y hasta luego. Él, por su parte, se limitó a enviar un tuit en la red social X, justificando, indicando que el Ecuador eligió y que eso se respeta, y al siguiente día se fue de viaje. También rompe un ciclo, pero dentro de este proceso nos está dando otros hechos como respuesta. Por ejemplo, ahora nomás hace 2-3 días, ya tenemos que, sin haberse aprobado la consulta popular para permitir el asentamiento de bases militares en el Ecuador, ya vía convenio interinstitucional, haciendo uso de un tratado internacional que obliga al Ecuador y que sí permite la colaboración eficaz de armas en contra del narcotráfico. Ya en Manta llegaron 2 aviones con armamento, con tecnología, para combatir el narcotráfico a nivel de Océano Pacífico, reforzando el combate que se está haciendo en el Océano Atlántico, allá por el Caribe. Entonces, mira, no necesitamos tener el apoyo vía consulta popular, que cuando se quiere, se hace. Se puede. Y de ahí nace, y vuelvo a reiterar lo que dijo el presidente, venimos a romper ciclo, y veo que eso se está realizando. Correcto, listo, nos vamos a una pausa y regresamos, por favor, no se olviden, esto es Punto de Vista, no se vayan, estamos haciendo un resumen en el último programa del año 2025, pero Punto de Vista viene con muchísima más fuerza en el año 2026. Adelante con la pausa. La opinión con criterio, punto de vista, te lo digo en serio, punto de vista, un nivel superior, punto de vista, con todo el fervor. Escuchas, disfrutas, gozas. La sintonía de Radio Salinas 103.3 al máximo. Radio Salinas, programando día y noche, no la vamos a gozar, la vamos a disfrutar. Radio Salinas, programando día y noche, no las vamos a gozar, la vamos a disfrutar. Con Radio Salinas siempre hay sabor, música, alegría, información y pasión. Y en las 24 horas no las vamos a gozar con Radio Salinas. Radio Salinas presenta su espacio publicitario.
Desde la punta más sobresaliente del Ecuador, formamos profesionales para todo el país. Los programas de maestría de la Universidad Estatal Península de Santa Elena UPCE están disponibles para ti estés donde estés. Maestrías de calidad, docentes de primer nivel y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Síguenos como @posgradoupce. Posgrado UPCE, crece sin límites. Este fue el espacio publicitario en Radio Salinas. Es el mejor programa de opinión, análisis sin comparación, punto de vista en cada rincón, lleva la comunicación, diálogo de altura sin parar, opinión que no vas a olvidar, punto de vista te hará pensar, te llevará a otro lugar. Correcto, agradecer a nuestros amigos que están en sintonía en todo el Ecuador. Recuerden que la Escuela de Posgrado UPCE les está esperando $1,800, $1,800 las maestrías en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. A todos nuestros amigos de Cotopaxi, a los jóvenes profesionales, recuerden, tu maestría empieza hoy en el Instituto de Posgrado UPCE. Programas desde $1,800 y con crédito directo sin intereses. Escríbenos al 098-249-5331. Te repito el número, rapidito, anótalo. A nuestros amigos de Tungurahua, de Carchi, a nuestros amigos de Chimborazo, a nuestros amigos del Oriente Ecuatoriano, a nuestros amigos de la provincia del Oro, a nuestros amigos de la provincia de Cotopaxi. Recuerden, escribe al 098-249-5331 y asegura tu futuro profesional. También puedes seguirnos en redes sociales como @posgradoupce y obtén más información. No esperes más para crecer sin límites. Óptica Campaña, recuerda que se viene un nuevo año y tienes que ver bien qué es lo que haces. Tienes que ver bien, y si no ves bien qué es lo que vas a hacer en el 2026, tienes que irte a Óptica Campaña. Recuerda que si tienes problemas de visión, no alcanzas a ver de lejos o te falla la visión cercana, Óptica Campaña tiene la solución. Pagas $15 por la consulta y recibes examen visual, armazón plástico de metal, lunas transparentes, estuches, paño, limpiador, y te llevas tus lentes completamente gratis. Pueden ser monofocales o bifocales. Estamos ubicados en la Quinta Avenida entre la calle Guayaquil y Josué Robles Bodero, junto a la picantería Jama Jama. Recuerda que aceptamos todas las tarjetas de crédito y que la promoción es válida hasta agotar stop. Estamos conversando con el abogado Marcos Hacho López lo que ha sucedido en el año 2025 y nos vamos desde el mes de mayo, en la que se posesiona el presidente de la República. Los meses de junio, julio y agosto viene una corriente de decretos y de proyectos urgentes de ley que van directamente hasta la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, y comienzan a caerse un montón de proyectos de ley urgente con los cuales se intentaba de alguna manera reformar el Código Orgánico Integral Penal, estimado doctor Marcos Hacho López. Es de resaltar que una de las debilidades, reitero, debilidades que el gobierno nacional ha reflejado en el año 2025 y lo que va de este gobierno es precisamente la asesoría jurídica presidencial. Por una parte, el gobierno tratando o en procura de combatir la delincuencia, la criminalidad, ha emitido decretos de emergencia focalizados en determinadas provincias y en 2 o 3 cantones del Ecuador. Fernando Muñoz y amigos que nos escuchan y nos ven en redes sociales. El decreto de emergencia tiene una justificación, de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica que regula el régimen administrativo, el FAGE, y la ley en coordinación con la ley orgánica de la función legislativa. El primer decreto correcto, van los fundamentos. Se supera el plazo, el término señalado,
y corresponde enviar un nuevo decreto. Pero frente a esta realidad, señores, ya no caben los mismos justificativos. Si quiero reforzar o emitir un nuevo decreto, debo tener otros motivos. Por dar un ejemplo, señores, Corte Constitucional, quiero decretar el estado de emergencia. Discúlpeme en la comparación, porque se cayó un puente. Correcto, aprobado. Pero después de 6 meses, tú no puedes poner el mismo decreto porque se cayeron el puente. Debe haber otros argumentos que justifiquen el hecho. Y sobre esto el gobierno fracasó. El gobierno patinó sobre sí mismo. Vinieron 13, si no 14 decretos. 2 o 3 le aprobaron por diferentes motivos. Los demás, la Corte Constitucional los devolvió porque advirtiéndoles, no procede la misma motivación, la misma argumentación. Y ahí es donde corregimos borrador con Fernando Muñoz, pues él nos ha dicho acá que la legalidad no puede estar por encima de la justicia, de la necesidad. Correcto. Pero ¿para qué están los abogados? A tal punto, mi querido amigo, que cuando el gobierno envió a la Corte Constitucional proyectos de preguntas para la consulta popular que a la larga fueron aprobados, la Corte Constitucional los devolvió para que corrijan y enmienden. ¿Y qué hizo el gobierno a través de la Secretaría de la Presidencia? Corrigió y enmendó. Significa que reconoció que cometieron errores. Entonces, si el gobierno tuvo en el ejercicio del poder una piedra en el zapato, fue la asesoría jurídica presidencial, que enhorabuena, y a cambio ahora está como secretario jurídico de la presidencia un ex magistrado de la Corte Constitucional del Ecuador. Correcto, y los meses de junio, julio y agosto del año 2025 transcurrieron efectivamente entre proyectos de ley que sucumbieron en la Corte Constitucional. De esta manera llegamos hasta el día 13 de septiembre, ya acercándonos en la segunda mitad del año 2025 al fin del subsidio del diésel. El día 13 de septiembre el presidente de la República se juega el todo por el todo y levanta el subsidio del diésel, y desde ahí, desde ese momento, inicia una ola de protestas en todo el Ecuador, liderada por 4 indeseables de la CONAIE y 4 personas atrasapueblos que quisieron causar el caos, incendiar al Ecuador, como decía el presidente, para reinar sobre las cenizas. Pero el presidente de la República recibió el apoyo popular. No podía permitirse que el diésel continúe a un precio tan bajo. No podía permitirse que el diésel con ese precio sea una fruta para todos los contrabandistas, para el contrabando, para la minería ilegal, para la venta ilegal del diésel. Era simple y sencillamente la fuente de ingreso de todos estos grupos delictivos, con un diésel a un precio extremadamente bajo. El presidente de la República el 13 de septiembre se juega el todo por el todo y firma el decreto con el cual deja sin efecto el subsidio al diésel y anuncia la eliminación de este subsidio, provocando efectos económicos y sociales. Ahí en ese momento se empieza ya a cocinar, a madurar el paro nacional que duraría un mes después, estimado doctor Marcos Hacho. Con esto se refuerza lo que ya estamos afirmando. El presidente de la República, en el discurso de posesión presidencial, dijo esta frase de 3 palabras que lo vuelvo a repetir: vinimos a romper ciclos. Ningún gobierno, los gobiernos que le precedieron, no se atrevieron a tomar esta decisión. Haber eliminado el subsidio al diésel, en otros tiempos ese gobierno se cae, como efectivamente se ha caído gobiernos Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, y no hablar de algún gobierno anterior. Pero este gobierno tomó la decisión de eliminar el subsidio al diésel, bajo el argumento, fíjese la contraposición de esta medida, de que el diésel es el motor que mueve al Ecuador. Y al momento de encarecer
el combustible del motor que mueve al Ecuador, todo iba a subir. No, señor. Los ecuatorianos, la gran mayoría de ecuatorianos, estuvimos de acuerdo con que se elimine este subsidio. Un subsidio que se comía medio presupuesto por el Estado ecuatoriano. Es subvencionar a la industria, subvencionar a los transportistas, subvencionar a los dueños de barcos, a las empresas que mueven sus máquinas en base a este combustible que costaba una décima parte del valor real. El gobierno tomó esta decisión, rompió el ciclo político. Ahora el Ecuador ya tiene pues esa diferencia en millones, creo que son 1.500 millones o 1.200, 1.300 millones que van a ser destinados, obviamente deben ser destinados en obra social. Correcto, efectivamente. El presidente Daniel Noboa consiguió lo que ninguno de sus antecesores en el poder pudo hacerlo, la eliminación del subsidio al diésel sin que las protestas derivaran en una paralización nacional. La medida que históricamente había encendido las mayores crisis sociales en el Ecuador resistió 31 días de protesta y cierres viales focalizadas principalmente en la provincia de Imbabura y terminó imponiéndose sin condiciones. El 13 de septiembre del año 2025, el gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel que pasó de $1.80 a $2.80 por galón. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechazó la medida por su impacto en el transporte, la inflación y la producción agrícola y anunció un paro nacional e indefinido desde el 18 de septiembre del año 2025. Pero las movilizaciones y el cierre de vías no alcanzó la fuerza ni la extensión de los levantamientos del año 2019 y del año 2022, que también estuvieron relacionados con la eliminación de los subsidios. De esta manera, el presidente de la República pudo imponerse ante grupos sociales que querían el caos, que querían destruir al país, que querían mantener un diésel con un precio atractivo para los contrabandistas, para la minería ilegal, para el robo del combustible, para el contrabando de combustible. De esta manera se puso fin el día 13 de septiembre, estimado doctor Marcos Hacho. La decadencia social que fue el resorte para impulsar este paro indígena por 31 días, focalizado en una sola provincia del Ecuador, nació sobre la protesta de la eliminación del subsidio al diésel. Una protesta que aparentemente tenía un objeto, justificaba esa protesta, porque puesto se temía que los precios iban a subir, la inflación se iba a disparar y la pobreza iba a ser más afectada de lo que ya está afectada. Hasta ahí justificaba. Pero esos grupos sociales se sintieron abocados por una falsa lucha. Nació como protesta a la eliminación del subsidio. Luego, como ya no les dio resultado esta justificación, se fueron por el segundo, que respeten sus territorios. Como tampoco les funcionó, terminando protestando sobre la eliminación del aumento al salario básico unificado del trabajador en general. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Entonces, los ecuatorianos, todos nos dimos cuenta de que los grupos sociales que salieron a protestar por una vía, terminaron contraviniendo en contravía. No hicieron nada. Simplemente afectaron una provincia, a la provincia a la que ellos pertenecen, afectando en lo económico, en lo social, con el desenlace de 2 o 3 muertos de las mismas personas que protestaban. Es decir, ahora ya tienen bandera de lucha para seguir justificando su existencia. Pero ¿cómo justifican la existencia? Financiando un partido político que los representa y que el pueblo ha visto con malos ojos. Tanto es así, que esa provincia ya ni siquiera eligen a sus representantes, porque se les acabó el discurso, porque ya no saben cómo justificar la existencia. La eliminación al diésel, bien tomada, y el gobierno, como bien lo dijo Fernando en su momento, salió como ganador de una protesta, de un estallido social, que en otras ocasiones han tumbado presidentes.
Correcto, entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre del año 2025. Llegamos ya con esto al mes de octubre del año 2025. Ecuador vivió uno de los paros prolongados de su historia, uno de los paros más prolongados, más largos en la historia reciente. El 12 de septiembre, cuando el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 126, con el que eliminó el subsidio al diésel. Con ese decreto, el precio del combustible subió de 1.80 a 2.80, lo que inició con la inconformidad de los gremios de transportistas, derivó en un levantamiento encabezado por la CONAIE. Durante 31 días, comunidades indígenas, campesinas y sectores urbanos se movilizaron. Imbabura especialmente, Otavalo se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos más duros, mientras que en Quito y otras ciudades se registraban protestas y cierres y detenciones. Los equipos comunicacionales se desplegaron en diferentes puntos del país con una cobertura desde un día antes del inicio de las paralizaciones hasta el fin de los cierres. De esta manera, 31 días de paro terminaron los indígenas con el paro que se había, según ellos era nacional, pero era un paro local que a la final no afectó y no pudieron lograr que se baje el precio del diésel. Llegamos al mes de noviembre. En el mes de noviembre, uno de los hechos más relevantes en el mes de noviembre fue la consulta popular. El 16 de noviembre el Ecuador fue a las urnas y el pueblo que quiere justicia, el pueblo que quiere seguridad, el pueblo que quiere un cambio, el pueblo que quiere mano dura por parte del gobierno, le dijo no a una nueva constitución, estimado doctor Marcos Hacho. El pueblo, el Ecuador, necesita cambios, necesita tener la certeza de que está pisando un territorio seguro. Necesita tener la seguridad de que si salgo a trabajar, he de volver a mi casa. Que si es que tengo un bien, ese bien, esa propiedad privada, va a ser respetada. Pero en la actualidad nos encontramos frente a un caos, frente a una inacción. Pues vemos todos los días al señor ministro de Gobierno, John Reinberg, que sale a la prensa, encabeza operativos, nos demuestra que 10, 20, 30, 50 infractores de la ley están presos. Pero el fenómeno o la contranoticia es diferente. La criminalidad, el índice de muertes violentas sigue en aumento. ¿Será que los que están presos no eran los que asesinaban? ¿O será que los que están presos tienen otros que están tomando la batuta? Y si así fuese, nos encontramos frente a una espiral de nunca acabar. Ese fue el fenómeno, mi querido Fernando Muñoz y amigos que nos dispensan con la sintonía. Para que el pueblo haya salido a las urnas, aún sabiendo que necesitamos seguridad, se votó por el no frente a la ayuda extranjera para que combata la delincuencia y combata el crimen organizado internacional. Significa que ese no fue en contra de la inseguridad, fue en contra de un gobierno que ofreció romper los ciclos y lo está haciendo, pero falta un poquito más. Como se dice, cuando falta volumen, ¿cómo se dice, Fernando? Súbame 2 rayitas más. Súbame 2 rayitas. Hay que subir 2 o 3 rayitas más a esta forma de romper ciclos para contentar al pueblo en seguridad. Correcto, así llegamos hasta el mes de diciembre, el último mes del año 2025, y nos encontramos lamentablemente con el fatídico 17 de diciembre, en donde la muerte de Mario Pineda ha causado dolor, sufrimiento en el pueblo ecuatoriano, en todo ecuatoriano que ama el deporte y especialmente en la hinchada barcelonista, la más numerosa del país. De esta manera cierra sangrientamente un año con cifras escalofriantes que superan los 8.700 muertos. Un récord nunca antes visto, una cosa terrible en el Ecuador. Entonces, ecuatorianos, hemos hecho un resumen de lo que ha sido el año 2025. Como ustedes pueden ver, una historia de elecciones, de paros, de subsidios de diésel, de muerte, de sicariato, de delincuencia organizada y de GDO. Estimado doctor Marcos Hacho, le voy a invitar a usted a ver un video
para que recuerde cómo inició este programa y recordarle a nuestros amigos cómo inició este programa que al principio, ¿no? La idea inicial fue hacerlo lunes y miércoles, pero luego decidimos hacerlo todos los días y ya vamos a comentar de esto. Adelante con el video, por favor. Hora de programa. Son las 6 de la tarde, hora del programa, 6 de la tarde. Desde este lunes y los miércoles van a conocer mi punto de vista en el acontecer peninsular y nacional a través de Radio Salinas 103.3. Radio Salinas TV presenta Punto de Vista. ¿Qué tal, queridos amigos? Los invitamos a la edición inicial de nuestro programa Punto de Vista con el abogado Marcos Hacho, un espacio en donde podemos opinar junto a la ciudadanía, junto a ustedes que nos honran con su sintonía, de todos los temas relacionados a la política nacional y por supuesto también a los problemas acá en la provincia de Santa Elena. Punto de Vista, un espacio donde puedes hacer escuchar tu voz. Punto de Vista. De esta manera, el día 25 de marzo del 2024 decidimos realizar este programa que, como les decía, pues al principio pues queríamos que sea solamente día, lo habíamos planificado que sea lunes y miércoles, pero luego intervinieron dos personas muy importantes. Póngame la fotografía a ver si es que ahí tenemos el equipo completo. Luego conversando con el doctor Arturo Clery y la doctora Susana Molina, decidimos que el programa tiene que ser todos los días. Con ese empuje que tiene el doctor Arturo Clery, decía, no puede ser 2 días a la semana, vamos haciéndolo todos los días, la ciudadanía nos tiene que escuchar. Y nos inyectó de ese positivismo, de esas ganas de que nosotros podemos, de que efectivamente las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Y se conformó este maravilloso equipo humano al que le doy gracias a Dios realmente de haberlos encontrado en el camino, como es el doctor Arturo Clery, la doctora Susana Molina y el doctor Marcos Hacho López. Ahí tenemos el equipo completo de Punto de Vista, con el que inició Punto de Vista el día 25 de marzo del año 2024. Así descubrí, les puedo decir, mis queridos amigos, descubrí en el doctor Marcos Hacho, yo ya sabía que era un gran jurista, conocía de su capacidad, conocía de su nombre, conocía de que es un hombre que se ha dedicado 100% al derecho, pero lo invité a este programa y descubrí un gran comunicador. Definitivamente el doctor Marcos Hacho López creo que también se ha encontrado de frente con esta maravillosa actividad como es la comunicación social, estimado doctor. Sí, Fernando, hoy que llegamos al último día de la programación de Punto de Vista correspondiente al año 2025, cerramos un ciclo que desde mi punto de vista es un pequeño aporte al conocimiento de las ciencias jurídicas, de las ciencias políticas y del acontecer nacional, provincial y, ¿por qué no?, internacional. Quiero expresar mi agradecimiento a Fernando Muñoz Márquez, a Radio Salinas, a Punto de Vista y a nuestros amigos, compañeros del panel, a la doctora Susana Molina, al doctor Arturo Clery, por haberme permitido compartir con ellos y absorber el conocimiento de aquellos profesionales en las ciencias de la comunicación. Siempre he tenido guardada esa esperanza de la comunicación, que ahora esta puerta se me abrió y hoy llega a su fin. Hoy se cierra este ciclo que pienso estamos aportando un poquito al desarrollo por lo menos del conocimiento, no se diga al desarrollo de los pueblos. Fernando, mi agradecimiento eterno por la oportunidad que me ha dado.
luzco ahora la casaquilla de Radio Salinas y de Punto de Vista, que lo llevaré como un bonito recuerdo para toda mi vida. Señores, a quienes me han dispensado con la sintonía a través de Radio Salinas y nos están observando siempre en redes sociales, les agradezco por el interés, por el comentario y por la paciencia de habernos escuchado de lunes a viernes en este su programa Punto de Vista, un espacio de opinión. Correcto, bueno, pues ahí tenemos, vea, la botellita de champán para festejar, para brindar por el nuevo año, por los nuevos proyectos que se vienen para Radio Salinas. Definitivamente nosotros como medio de comunicación siempre tratamos de innovar, siempre tratamos de que las cosas cambien y de brindarle a la ciudadanía programas de entretenimiento, programas interesantes y todo, ¿no? Entonces aquí viene ya, ahí está el equipo de producción, que se acerca el equipo de producción también, a ver si abren una toma general, por favor, nos ayudan con una toma general, por favor, mientras estamos abriendo la botella. Ahí estamos abriendo la botella, ahí para que ustedes puedan darse cuenta que estamos terminando el año 2025. Les deseamos lo mejor, realmente les deseamos lo mejor a cada uno de nuestros facevidentes, a cada uno de nuestros oyentes. Ya está lista la botella, a ver si me abre la cámara, por favor. Ahí tenemos venga por favor el equipo de producción también acá. Se viene el equipo de producción, esa otra cámara también, a ver si la ponemos ahí. A ver qué. Ahí está efectivamente el doctor Marcos Hacho. ¿No puede abrir un poquito más, que se vean las pantallas bien bonito, que se vea bien chévere, que la ciudadanía un poco conozca también el set de Punto de Vista, para que, ahí está, vea, mire, ahí está el set de Punto de Vista. Bueno, hay una silla vacía, ¿no? Ahí tenemos, ahí no sale ahí nos sale la licenciada Yesenia, no sale, por favor, ayúdeme, por favor, ahí sale, pero en cambio, ahí tenemos, ya, bueno, ahí como sea nos acomodamos entonces con esa cámara, ahí estamos, perfectamente, véngase para acá, a ver, venga el equipo de producción también, por favor, prendase los foquitos de Navidad. ¿Qué pasó con esto de aquí? Tenemos ahí, tenemos en estos momentos. Ahí tenemos el set completo, de Punto de Vista. Llamamos al equipo de producción, llamamos a nuestro equipo de producción que el día de hoy se ha sacrificado por estar ya en el último programa del año 2026 de Punto de Vista. Aquí tenemos a Hachito, el niño más querido de Punto de Vista. Ahí está. Luis, bienvenido. Ahí está Luis y ahí está Leonardo, parte del equipo de Punto de Vista. Qué falta que nos hace la doctora Susana Molina y el doctor Arturo Clery. La verdad que sería fantástico tenerlos acá. Les enviamos un abrazo fraterno, un abrazo fuerte a la distancia. Esperemos que el año 2026 puedan un poco distribuir el tiempo y acompañarnos, estimado doctor Hacho, ¿sí, no? Ojalá así sea, pues como usted lo dice siempre, cuando hay casa llena, cuando la familia está completa, hay el camino trazado para seguir avanzando. Mientras tanto, gracias, reitero, por permitirme apoyar el hombro en unión de Fernando Muñoz, en unión de Luis, de Leo, de las chicas pasantes, de los amigos pasantes que han colaborado constantemente. Nos despedimos en este último programa Punto de Vista y el último programa del año 2025. A ver, vamos a ver que vive el 2026 entonces, que se venga con todo el año 2026. Ahí tenemos, dice mi hermana, cuidado las ventanas de los vecinos. A ver, vamos a ver. Ahí fue. Esta Una, botella dos, sí. ¡Viva el 26! ¡Esa! Ahí tenemos, efectivamente. Que vive el año 2026 y vamos con los poquitos. Vamos a ver con el brindis. Mi querido doctor, con el brindis, dele a la licenciada allí, por favor. A ver, mi querido doctor Marcos Hacho López, para todos hay un poquito. Tenga, Luis, acá tenemos. Para nuestro amigo Leonardo también, ahí tenemos para nuestro amigo Leonardo, para mí doble. ¿Qué pasó? ¿No quiere? Ya, porque ya da lo mismo, ya, ahí estamos, bueno, listo, vea. Ahí está, a ver mi doctor, un poquito más. Estamos bien. Un poquito más para que sea el año sea largo. Después me endulzo y vamos a querer continuar con Punto de Vista. Bueno, su mensaje a la comunidad, estimado doctor, al terminar el programa y hacer el brindis. Que la bendición de Dios caiga a todos los ecuatorianos, a todos los peninsulares
y principalmente a los amigos y con quienes compartimos este trabajo en Punto de Vista todos los días. Que Dios bendiga tu hogar, Fernando, tu esposa, tu hijo Fernando Muñoz, a quien le quiero como parte de mi familia. Igual para Leo, para Luis, para aquellos colaboradores que directa o indirectamente han coadyuvado para sacar este programa Punto de Vista, que se ha erigido, y lo digo con orgullo, Fernando Muñoz, como el primer programa de opinión en la provincia de Santa Elena y uno de los mejores programas a nivel nacional. Me siento orgulloso de ser parte de este equipo. Hoy nos despedimos como el último programa en Punto de Vista. Hoy nos despedimos como el último programa de lo que va del año 2025 y que Dios depare lo que venga a futuro. Felicidades, se les quiere mucho, un abrazo y hasta pronto. Salud, salud y que vive el 2026, ecuatorianos y amigos. De esta manera nos estamos despidiendo. Que vive el 2026, que todo sea alegría, que Dios nos mire para abajo, como decimos en Santa Rosa y en Pueblo Nuevo, como dice nuestra maravillosa gente, que no nos desampare y que todos y cada uno de los proyectos que tienen ustedes se cumplan. No hay manera de conseguir el éxito si no es esforzándose, trabajando, soñando. No importa la edad que tengas, decía Roberto Gómez Bolaños, mientras tengas proyectos nunca vas a ser viejo. Nosotros tenemos muchos proyectos, estamos llenos de proyectos, estamos llenos de ilusiones y queremos que este año 2026 ya venga pronto para brindarte lo mejor, renovar nuestra programación con este maravilloso equipo de trabajo con el que estamos. Un abrazo fraterno a ustedes, a la doctora Susana Molina, al doctor Arturo Clery, al doctor Marcos Hacho López con su hermosa familia, con Yesenia, con Hachito, a nuestros amigos Luis y Leo, a mi esposa en Santa Paula, allí en nuestra casa, a Sandra Domínguez, a Fernando Muñoz Jr., a mi hija Doménica, también abogada, Doménica Muñoz, un abrazo fraterno para ella, también litigante, amante del derecho y también pues investigadora de las leyes. Gracias por todo, gracias por su sintonía, gracias por seguirnos, pero algo muy importante, gracias por creernos. El 2026 traemos más éxitos. Bendiciones. El mejor programa de opinión, análisis y